Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Sí, escucho. Maravilloso. Disculpen la tardanza, pero lo logré. Que no sabía hacer esto porque Cristian, no sé, tuvo algún problema. Sí, voy a dejar a Andrea de administradora y me retiro. Que les vaya súper bien. Chao, chao. Hola Sebastián, Hola, hola, ¿qué tal? bien aquí al fin con Ya. la presidenta del colegio, ya logró entrar al... Al Zoom. Ahí, Andrea, pero ahí te dejé de administradora, de anfitrión. ya, sí, que voy a tener que dejar, no sé si tú, Sebastián, puedes presentar así, no siendo host, ¿Eh? ¿No? por lo menos se veía en la pantalla. A ver, A ver, voy a intentar compartir de nuevo. Un momento. Compartir. eh, Ahí puedo elegir. Ah, como que está un poco, ¿eh? Ahí. ¿Se ve algo ahí o no? sí se ve, ¿Qué se ve? ¿Se ve PPT o no? A ver, sí se ve ahí, ¿sí? ¿Se ve bien? sí. Porque así yo puedo ir aceptando los participantes que van llegando y silenciando para que no te desconcentres. Ya. Entonces, como ya entramos más o menos tarde, ya empezó a grabar, eh, me gustaría que, no sé si te puedes presentar, porque, bueno, en tu caso eres un colega invitado, no eres del hospital base, sino que eres de otro establecimiento. Y la verdad es que yo tampoco conozco mucho qué es lo que son los PROA. Así que me gustaría ver si nos puedes comentar un poquito de qué se trata. ¿Dónde Sí, trabajas igual? ya. Buenas tardes. Aquí traje el. Bueno, soy Sebastián Cifuentes, tecnólogo médico de egresado de la Universidad Austral de Valdivia desde el 2013. Me encuentro trabajando aquí en Osorno, ya formo parte del equipo Proveer Servicio de Salud, pero mi laboratorio es dependiente de la municipalidad. Ya, es un laboratorio centinela, por decirlo así, es como que a nosotros se nos refiere todo lo que viene de la atención primaria, pero no es atención secundaria. Son como policlínicos de especialidad más que nada. Em, También hago hartas cositas. Formo parte del PROA. Tengo como una especie de organización como de investigación que se llama CARVA. Y soy miembro de CLCI de Estados Unidos, ya a partir de enero de este año. Em, bueno, más que nada, estaba presentado o sea, estaba hecha esta presentación para mostrar un poco el rol de los PROA y de los laboratorios, sobre todo en el marco de la nueva em, como de las los nuevos microorganismos que hay que buscar según la OMS, ya del 2024. Entonces vamos a ver
un par de cosas y qué es lo que, y cómo el laboratorio puede ayudar en eso. ¿Ya? Así que, bueno, si tienen dudas o preguntas, las podemos revisar al final. Y yo les voy a mostrar un poco de la experiencia de lo que hemos hecho acá en Osorno desde el 2022. ¿Ya? Así que esto está todavía recién, llevamos poquito porque en realidad el 2022 fue nombrado en diciembre, fuimos nombrados todos los participantes del PROA, que es el programa de optimización y más que nada regulación de los antimicrobianos. Y todo esto está en base a normativas de la OMS, pero dependiendo de cada institución, son unas directrices distintas o inclusive según la resistencia antimicrobiana local. Entonces tenemos que tener bien en claro que ahora el laboratorio va a tener un rol bien importante, sobre todo en el tema de los microorganismos, en los microorganismos clave, digamos, o de interés epidemiológico. Así que eso, más que nada, quería comentar. No sé si alguien, bueno, no sé, bueno, no veo caras conocidas, pero tengo ahí hartos amigos en Valdivia. Así que ustedes me dicen si partimos o esperamos un poco. Puedes partir nomás, Sebastián, porque ya estamos como medio atrasaditos por el asunto de que no Ya, podíamos abrir el link. perfecto. Bueno, entonces, como yo les comentaba, soy Sebastián Cifuentes, pertenezco al Centro de Referencia de Diagnóstico Médico, ese es mi laboratorio donde trabajo. Soy encargado de microbiología desde hace 10 años. También formo parte del equipo de PROA, donde me, es dependiente del Servicio de Salud Osorno, donde ahí tengo varios roles, que es como más que nada de supervisión y de estandarización de los informes y de los test diagnósticos que se utilizan para cada laboratorio que pertenece a la red asistencial. ¿Ya? Porque es un poco difícil discernir qué cosa vamos a utilizar y qué no, porque hay varias normas que regulan digamos, los antimicrobianos en Chile. Entonces, por ejemplo, por un lado está FONASA, que te exige cierto número de antimicrobianos testeados o informados. Luego tenemos esta normativa del PROA que dice mientras menos es mejor. Entonces hay cosas que todavía están en la nebulosa, pero yo les voy a mostrar aquí unos avances, sobre todo de CLSI que traigo este año, y que van a ser bien interesantes para que ustedes lo puedan revisar. Bueno, los objetivos de la charla son revisar los conceptos de microbiología clínica desde el punto de vista laboratorio. Recordar que la microbiología clínica tiene varias aristas, la parte farmacológica, la parte de infecciones, ¿ya? Y microbiología del laboratorio es un complementario, es como que fuera una especie de un triángulo de la parte infectológica. Entonces, muchas veces pasa que los laboratorios tienden a reportar cosas que algunas veces en infectología como que pasan desapercibidas. Entonces, la idea del PROA es tomar todas estas ventajas que tienen los laboratorios y traducirlas a un mejor impacto clínico. Eso le llamamos el Diagnostic Stewardship, que es utilizar los mejores, digamos, test para los pacientes que tienen mejor rendimiento. Luego vamos a revisar los patógenos prioritarios para la OMS, que es algo súper importante y que los laboratorios van a tener que implementar casi de manera obligatoria para poder realizar de mejor manera el PROA, porque tienen que vigilar los microorganismos de sí o sí. Y los aportes al PROA desde el laboratorio clínico. ¿Ya? Porque como les comentaba, el uso de optimización también viene de los dispensadores y de quien prescribe. Entonces, este es un trabajo en equipo y que muchas veces queda un poco de lado la parte del laboratorio. Inclusive, por ejemplo, cosas tan simples como la toma de muestra pasan a un segundo plano y cuando deberían tener un rol tan importante como en realidad es el diagnóstico mismo. Aquí un poco el marco regulatorio de los PROA. Esto partió de hace ya harto tiempo en Chile, del 99, pero tenía otros nombres. Quizá los colegas más antiguos se pueden acordar, que antes se llamaba Pura, y de ahí fueron cambiando según las necesidades de los distintos organismos. En este caso, ya el 2020 comenzaron
Casi todo esto era hospitalar hasta el 2019 y el 2020 comenzaron a salir, digamos, a la atención primaria estos tipos de normas para la racionalización de los antimicrobianos. Luego, en el plan de nacional contra la resistencia a antimicrobianos, que fue del 2021 al 2025, se incluyeron el tema para hacer equipos PROA en atención primaria. Y esto ya, la norma o la resolución exenta del 199, se lograron establecer los primeros, digamos, hitos que es regular el uso de antimicrobianos en la atención primaria. Esto es bien, no sé si controversial llamarlo así, pero sí es bien innovador porque una cosa es controlar a pacientes en el hospital donde tú sabes las dosis que estás tomando, el paciente está ahí cautivo, pero la atención primaria es todo un tema un poco más caótico, porque no sabes si el paciente completa el tratamiento, hay mucha venta todavía de antimicrobianos en las ferias libres. Y todo esto es todavía un poco multifactorial el tema de controlarlo en la atención primaria. Ha sido un poco difícil tratar de establecer como una especie de estandarización, porque igual depende de la formación de los clínicos, de los prescriptores, qué va a ser utilizado en qué marco, de qué infección en concreto y para qué microorganismo en concreto. Entonces, hace un poco difícil de repente llegar a consenso. ¿Qué es lo que se trata de hacer hoy en día? Llegar a un consenso sobre qué vamos a utilizar. El programa de optimización de los usos de los antimicrobianos, o también llamados PROA, ya los famosos PROA, tienen varias aristas, pero lo más importante es luchar contra la resistencia antimicrobiana, el impacto clínico que este va a tener y disminuir los costos, que esto yo creo que es una de las cosas más importantes, sobre todo en los antibióticos nuevos, las nuevas moléculas que son bastante costosas. Y esto también tiene que ver con el, elegir el antibiótico correcto, ser administrado oportunamente, dosis adecuada, la vía correcta y la duración adecuada. Entonces ahí ustedes van a poder elegir concretamente qué antibiótico es mejor para un paciente en concreto. Entonces, todo esto viene al beneficio de lo que llamamos los Antimicrobial Stewardship, ya que son los programas de PROA, pero ya vienen así desde Estados Unidos. Entonces aquí podemos ver que hay varias cosas o varias aristas que van a impactar a la parte del saneamiento de las instituciones, pero siempre estuvo ligado a la parte hospitalaria y atención cerrada. Entonces, volvemos a lo mismo. La atención primaria es todo todavía un poco caótico porque estamos partiendo y estamos tomando acuerdos respecto a qué vamos a hacer. Los desafíos para el PROA, lo más importante es la resistencia a los antimicrobianos, porque en un microorganismo permiten sobrevivir a varios antibióticos o a una familia completa, dependiendo de los mecanismos de resistencia que estos tengan, y em, puede sobrevivir a todos los antibióticos disponibles, y eso hace totalmente un problema actual, sobre todo en Chile, ¿ya? Porque tenemos varias cepas resistentes que hacen un problema sanitario totalmente difícil de tratar, ¿ya? Entonces, estos cambios pueden ser por mutaciones en material genético o adquisiciones de genes de otras bacterias. Entonces, no necesariamente usted tiene que estar hospitalizado para tener una bacteria multiresistente, sino que va al hospital o tiene un contacto que está en el hospital, por ejemplo, un vecino lo va a visitar y las bacterias a través de plásmidos, que es lo que llamamos los microbiólogos el anillo del poder, se pasan de unas bacterias a otras, o inclusive uno puede ingerir a través de la contaminación por las manos estos anillos de DNA, y las bacterias van a adquirirlo en su propio intestino grueso. Entonces, en algún momento, cuando tenga una inmunosupresión, o no necesariamente, podría ser también inmunocompetente, va a tener una infección por estos microorganismos. Entonces, los factores que influyen también tienen que ver si hay un tratamiento antibiótico prolongado, hospitalizaciones prolongadas más de 5 días, y esto hay que irlo revisando si va a haber multiresistencia dependiendo del centro de salud.
Los betalactámicos, sobre todo, contribuyen a que haya una aparición de alta resistencia, y la fluoroquinolona, que, si ustedes lo piensan, son uno de los antimicrobianos que más se utilizan tanto en la atención cerrada como en la atención abierta. La asistencia domiciliaria también hay unos problemas ahí, sobre todo cuando hay adultos mayores, tenemos un problema con la aparición de resistencia, porque por lo general podemos tener adultos mayores que están postrados y no mejoran las úlceras, y eso al final se traduce en mayor prescripción de antibióticos, ingresos frecuentes al hospital cuando tenemos infecciones recurrentes, o ya una inmunosupresión. Aquí está el panorama a nivel mundial de la multiresistencia, donde vemos en rojo, ¿cierto?, más caótico que lo demás. Chile, todavía estamos bueno, estamos a punto de pasar a rojo, y hay un problema ahí que tenemos que tratar de solucionar rápidamente. Fíjense que esto al final es producido por la presión selectiva, donde los antibióticos que son mal utilizados ejercen una presión sobre las bacterias que son susceptibles, dejando solo las resistentes, y las resistentes luego proliferan y colonizan a los diversos pacientes, ¿ya? Sobre todo son un gran reservorio en el intestino grueso. Luego de esto, después del COVID, donde se utilizaron muchos antibióticos en Chile, podemos ver aquí que las carapenemasas, que es como el mecanismo de resistencia más importante y más relevante de momento, se disparó en Chile. Aquí ustedes pueden ver el 2015, que fue la primera que apareció, hasta ahora ha sido un problema de salud pública bastante grave. Entonces, de ahí viene de la mano la aparición de la lista de patógenos prioritarios, que son como los más buscados por la OMS, y vamos a ver que tenemos la prioridad crítica, donde vemos enterobacterias, pseudomonas, acinetobacter, que vamos a ver aquí, de prioridad alta, Enterococcus faecium, resistente a la banco, Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, y otros más, por ejemplo, como Helicobacter, Campylobacter, Neisseria resistente a cefalosporina o quinolona, Shigella y Salmonella resistente a fluoroquinolona. Y de prioridad media tenemos los estreptos, donde tenemos Streptoneumoniae y Piógenes resistente a macrólido, Streptococcus agalactea resistente a penicilina, y Haemophilus influenzae resistente a la ampicilina. Ya. Todo esto que dije, si ustedes buscan en los diversos laboratorios, estos patógenos ya existen. Entonces, ahí es donde viene el cuidado, a alertar a sobre todo los equipos de IAS de infecciones, qué es lo que debemos hacer con esto. O sea, sobre todo problemas con la prioridad crítica. Entonces, en el laboratorio, para ir entrando en detalle, la microbiología es el estudio de la interacción de los microorganismos y con los seres vivos, donde vamos a tener un cultivo, luego lo vamos a identificar y vamos a realizar un antibiograma donde probamos diversos antibióticos o familias de antibióticos, y a través de los diversos manuales, en este caso utilizamos CLSI, que es para realizar una interpretación clínica, que sería la primera aproximación del resultado clínico, ¿ya? Entonces, tenemos un antibiograma donde la mayoría de haberlo visto tenemos, no sé, ampicilina R o S, y nosotros sabemos que ese tratamiento se acerca lo más posible al resultado clínico. Aunque la mayoría de las veces es así, no el 100% de las veces resulta de manera favorable, porque recuerden que esto es una prueba in vitro de laboratorio. Entonces, las variables in vivo hacen que esto, inclusive aunque sea sensible, el paciente no mejore. Por ejemplo, con sepsis, podemos tener un edema masivo y alteraciones hipovolémicas, o otro tipo de alteraciones que hacen que los espacios del antibiótico migre desde la parte vascular hacia la parte más edematosa del cuerpo. Entonces, podemos tener diversos factores que pueden afectar el uso de los antimicrobianos y no tener el resultado que se desea, que es la mejoría. Entonces, los desafíos para este 2024, ya casi 2025, es que sí o sí vamos a tener que montar en el laboratorio alguno de los dos métodos: método basado en cultivo o métodos independientes del cultivo, ¿ya? Siempre los métodos independientes del cultivo van a ser un poco más caros, porque
la rapidez que uno paga es superior. Entonces ahí vamos a tener las nuevas metodologías, biología molecular, las inmunocromatografías, y cada uno tiene sus pros y sus contras. El cultivo siempre va a ser considerado el gold estándar porque podemos saber la susceptibilidad, la identificación y vamos a saber si hay precauciones de contacto que uno podría decir. ¿Ya? Por ejemplo, si sabe que tienes una cepa resistente a carbapenémicos, podemos alertar a los equipos y eso es súper valioso. El problema es el tiempo. Entonces, esperar 24 o 72 horas en un paciente que está séptico es casi de vida o muerte. Entonces, por eso los laboratorios por lo general tratan de jugar un poco con el tema de los costos para poder priorizar a los pacientes que necesitan estos medios más rápidos, poder darles una respuesta, al clínico sobre todo. Esto es lo que llamamos el Diagnostic Stewardship. Entonces, la técnica correcta para el paciente correcto. Porque si hacemos biología molecular a todo el mundo, obviamente vamos a gastar mucho dinero y lamentablemente no les va a servir a todos. Entonces, siempre tenemos que tener eso en cuenta. Bueno, para las cocáceas gram positivas, lo más importante es que los métodos de cultivo em, sí o sí van a ser muy útiles, sobre todo los que están estos aprobados por CLSI y es lo que va a venir en la nueva guía del M66, así que aquí estamos haciendo un pequeño spoiler, ¿ya? De qué es lo que va a aparecer este otro año en CLSI. Entonces, los estafilococcus resistentes a meticilina son muy cruciales, primero, de encontrarlos y diagnosticarlos, porque eso significa que este estafilococo va a ser resistente a todos los beta-lactámicos, excepto ceftalorina, que hay que probarlo por separado. Entonces, descubierto el mecanismo, tenemos que tener mucho cuidado sobre la identificación del mismo, primero de la especie y luego del mecanismo de resistencia. Entonces aquí podemos tardar casi 48 o 72 horas y el rendimiento puede diferir en algunos métodos comerciales. Entonces ahí depende de cuánto dinero tenga cada laboratorio. Los medios cromogénicos son bastante buenos. De hecho, nosotros lo hemos utilizado, pero siempre ojalá hay que confirmar. ¿Ya? Puede ser un aviso, pero hay que confirmar. Y los enterococos resistentes a la vancomicina, igual tenemos métodos basados en cultivo. Y lo más importante es que siempre veamos a Enterococcus fecalis, si es resistente a la vanco, porque tiene un mayor impacto, sobre todo a nivel de microbiota y porque tiene tramposones que se pueden traspasar a los estafilococos y darnos un estafilococo resistente a la vancomicina. Y ese sería el peor escenario que podríamos tener. Para los gram negativos tenemos varios mecanismos. Los generales, las productoras de BLE, que son las beta-lactamasas de espectro extendido. Podemos ocupar agar McConkey, fíjense algo súper barato, agregarle la cefalosporina, incluso puede ser en el disco, ni siquiera agregándolas de forma líquida, sino que colocando los discos encima. Y agares cromogénicos, ya que ya uno los prepara en el laboratorio. Hay algunos que son bien buenos que vienen sin, no necesitan autoclave, entonces para el tema de la acreditación eso ayuda un montón. Y luego ya tenemos las que son productoras de carbapenemasas, donde sí hay muchos temas, hay un problema ahí, sobre todo porque las carbapenemasas, como son de origen heterogéneo, tienen diversas respuestas a las distintas técnicas, sobre todo por qué antibiótico está basado cada método. Entonces hay algunas que son más susceptibles de mepenem, otras a meropenem o otras a ertapenem, y eso dificulta la pesquisa. Entonces, por lo general, tenemos que tratar de tener ojo con las carbapenemasas. Y luego las pseudomonas y los acinetobacter que son resistentes a carbapenémicos, sí o sí tenemos que tener mucho cuidado y hacer métodos fenotípicos o genotípicos, pero que no son los mismos que se utilizan para las enterobacterias productoras de carbapenemasa. Entonces, hay que hacer la diferencia siempre, si es un no fermentador o es una enterobacteria. Luego, Clostridium difficile también es otro gran problema sobre la colitis pseudomembranosa de los hospitales y tenemos varios métodos que podemos utilizar. Nosotros hemos utilizado, por ejemplo, los medios a los agares cromogénicos, pero que tienen fluoróforo.
¿ya? Porque se utiliza UV para medirlos. En realidad deberían llamarse agares con fosforescencia en vez de cromogénicos, pero lo llamaron de forma genérica cromogénico en CL6, ¿ya? Porque para ser cromogénico necesita la presencia de oxígeno y aquí los clostridoides son anaerobios, no usan oxígeno o no en su metabolismo, ¿ya? Candida auris, la levadura nueva que fue reportada ya hace un par de años. em, Hay varios problemas con esto porque sí o sí va a obligar a los laboratorios a utilizar agares suplementados con 10% de cloruro de sodio y además solo la confirmación es por MALDI-TOF, que es una técnica de identificación de tipo fenotípica basado en proteína. Y ahí viene un problema porque no todos los laboratorios tienen esta tecnología, porque obviamente es un poco más cara por el tipo de proteómica que estamos utilizando. Estos son los métodos validados. Aquí dejé varios ejemplos. Ya podemos tener métodos automatizados o manuales, entonces al menos eso está validado por CLSI, así que no habría problema. Lo mismo para los enterococos multiresistentes, están tanto los equipos manuales, o sea, perdón, los equipos automatizados como los métodos manuales están validados para los mismos. Para las BLE tenemos lo mismo, incluso aquí ustedes pueden ver, aquí las enterobacterias son un poco más divertidas porque podemos ver dibujitos aquí, esto le llaman la cola de pescado o el fantasma, ¿ya? Pero yo recomiendo siempre estos que son métodos que vienen combinados porque son más objetivos, porque uno puede medir la diferencia entre el inhibidor y el que no tiene inhibidor. Entonces, nos puede ayudar a diferenciar de mejor manera. Para la detección de carbapenemasas, aquí lo mismo, estos temas que cuando tienen inhibidores que van entre medio de dos discos, se ven unos ensanchamientos, pero finalmente es un poco relativo. Me gustan más los que son objetivos, medir el halo y aquí decir, bueno, positivo o negativo. Esto también tiene un problema de rendimiento, sobre todo cuando hay cepas que son doble productoras, que ya fueron reportadas en Chile. De hecho, hay triple productoras de carbapenemasa. El MSIM, que es el método modificado de meropenem, está disponible para hacerlo, es muy barato, es muy fácil de usar, pero claro, necesita tiempo hasta el día siguiente. Los métodos colorimétricos también, de hecho hay comerciales o in-house, uno los puede hacer. Y los métodos inmunocromatográficos, que son bastante rápidos, entre 10 a 15 minutos, ¿ya? Pero dependiendo del kit, incluso sería mejor montar PCR de una, porque podríamos tener costos similares. Entonces, hablando de lo mismo, los beneficios de la vigilancia basada en PCR, tenemos resultados más rápidos con métodos basados que los métodos basados en cultivo, porque podríamos tomar desde la misma muestra. Cuando la PCR estaba basada en cartucho, que son métodos comerciales, que prácticamente podemos estar ahí al pie del paciente y no sucede nada. Requieren mínima capacidad de laboratorio, poco entrenamiento y detectan genes entre 40 minutos a una hora. Entonces ahí podemos decir, ¿sabe qué? Ahí este paciente o ¿sabe qué? No pasa nada. Y esto es importante, sobre todo entrar a pabellón o salir de la UCI tiene cierto, o incluso recepcionar un paciente desde otra institución tiene harto impacto. Mayor sensibilidad con las pruebas fenotípicas, obviamente, pero siempre depende de las variantes y por eso tenemos que pedirle a los laboratorios que recojan las cepas. Si quieren las pueden enviar, las pueden enviar después. Hay algún colega que quiera, podemos ver qué cepas o enzimas están dando vueltas y podemos elegir qué método funciona mejor. Luego la confirmación de mecanismos de resistencia, sobre todo hay que verlo con la parte fenotípica. A veces va a haber cepas que sean muy resistentes y con los métodos basados solamente en PCR vamos a lograr diferenciar. Y también esto solamente sirve para genes muy específicos. Las limitaciones es que algunas veces podemos tener microorganismos que portan el gen, pero
pero son sensibles los antibiogramas y esto genera discordancia, sobre todo a la parte médica, porque ¿qué hacemos? Si está el gen, pero no está sensible, ¿damos o no damos el tratamiento? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Es un tema que está en discusión, pero lo voy a contar más adelante que ya llegamos a algún acuerdo. No siempre se predice la resistencia fenotípica y podemos detectar mecanismos emergentes o variantes de nuevos genes que, por ejemplo, en Chile no vamos a tener los mismos genes que en Europa o en Estados Unidos. Entonces tenemos que tener en cuenta eso igual que, aunque sea un PCR negativo, no descarte que el mecanismo no esté, porque podría ser una variante. Y la sensibilidad y especificidad depende de los productos comerciales, puede variar, así que depende, bueno, básicamente del dinero y qué es lo que el laboratorio está dispuesto a invertir. ¿Ya? Las PCR en laboratorio, que son de tiempo real, siempre requieren validación de la secuencia de objetivos, los que llamamos in-house, ¿ya? Y tiene que tener métodos de control de calidad estrictos para no estar con falsos positivos o negativos. Y las pruebas comerciales son un poco más sencillas porque ya vienen con la validación, algunos casos de FDA, y los formatos son bien cómodos. Entonces, estaríamos encontrando lo mismo, pero un poco más caro. Entonces ahí volvemos a lo mismo, el limitante de los dineros. Bueno, ahora un caso para que participemos. eh, Antes de continuar, tenemos este paciente que es de sexo masculino, de 59 años, con alcoholismo, diabetes tipo 2 y hipertensión. ¿Ya? Básicamente que es como multimorbilidad. A los 12 días de hospitalización comienza con una desorientación y malolor en la orina que fue tomada por sonda vesical. Tenemos este antiograma de rutina donde vemos que tiene una ble positiva como lo más importante y luego tiene resistente a ampicilina, resistente a cefazolina y todo lo demás sensible. Otra cosa que llama la atención es que los carbapenémicos están sensibles y todos los demás antibióticos testeados está todo sensible. Entonces, aquí entra la duda, o es una ble real o es una ble falsa, porque podría estar contaminado también. Entonces, le hicimos más pruebas, porque este es un caso de la vida real, ya, para que tengan en cuenta. E hicimos más pruebas, hicimos los métodos combinados y nos dio borónico 26 versus el meropenem solo. Y MSIM nos dio 8 milímetros y 9 milímetros, que esto es positivo. Entonces teníamos una discordancia muy, muy difícil de pesquisar. Entonces, aquí está, espérame, que cargue, que cargue, que cargue. Aquí ustedes pueden ver ya, aquí está. Pueden ver el QR y pueden participar. eh, ¿Qué es lo que creen ustedes que es? ¿Qué es lo que creen ustedes? A ver si lo puedo dejar en el chat. Ah, no, no puedo porque no soy administrador. Pero pueden ver aquí y responder de qué tipo de enzima ustedes creen. Eh, Vamos a ver si... Ahí está. Dos respuestas. Dice, 100% cree que es una betalactamasa de tipo TEM 1,2 o CHB, que es básicamente una betalactamasa normal, donde es ampicilina, amoxicilina resistente, bueno, piperacilina también, sin inhibidores. Em, Bien, vamos a ver, porque este fue un caso icónico para nosotros, entonces vamos a ver aquí. Hicimos los test adicionales, ahí están las fotos. El, Aquí está el 26 del borónico. Aquí está el control negativo, el control positivo y esta fue nuestra muestra. Entonces nos dio positivo para un test de carbapenemasa y siendo que no se expresaba como carbapenemasa. La enviamos al Instituto de Salud Pública y aquí si se fijan, cefepime, ceftriaxona tenían halos gigantes de 26 y 27, era sensible a todo básicamente, pero de hecho aquí ustedes pueden ver,
25 CFPIM y ceftriaxona 26. Era sensible a todo. Y encontraron que por genoma era una KPC positiva. Entonces, en este caso, esta coli era KPC positivo, pero sensible a todo. Entonces, ¿cuáles fueron las recomendaciones y qué es lo que hay que hacer? Pasar todo a resistente independiente de la SIM que podamos obtener. ¿Por qué se toma esta decisión? Porque nosotros no sabemos la respuesta en vivo. Entonces, podríamos tener una cepa que eventualmente se ve poco agresiva, pero luego de recibir el tratamiento podría volverse más resistente, ¿ya? En el tratamiento in vivo y el paciente no lograría digamos, el resultado clínico deseado, que sería la mejora. Entonces, como conclusión, educar al personal de salud para que tenga un impacto en la preanalítica, la analítica, la posanalítica, promover la comunicación clínica-laboratorio, que es algo que tenemos que retomar, salir más de los laboratorios, fortalecer los laboratorios clínicos para los nuevos desafíos. Ya vieron todas las cosas que hay que hacer, hay harto trabajo. Promover investigación y grupos de trabajo. Siempre hay que colaborar entre nosotros, ¿cierto? Promover la actualización anual de los laboratorios clínicos, mejorar los flujos de identificación y susceptibilidad, mejorar las tecnologías, invertir en tecnología, porque ya vieron que el resultado puede cambiar dependiendo de qué cosa utilizamos, y fomentar el uso de herramientas informáticas, porque esto es crucial en algunos laboratorios, incluso estos resultados, si son validados en tiempo real, le llega, no sé, un WhatsApp al infectólogo o al equipo de IES. Entonces, todo eso va a aportar para tratar de mitigar este tema de la resistencia microbiana. Y ahora, ahí está, un poquito de promoción. Ahí estamos aquí en Osorno, tenemos cursos presenciales y virtuales también, que formamos parte del equipo. Entonces, si quieren participar, los esperamos en la Universidad de Santo Tomás a fin de mes. Y eso, así que eso quería contarles el día de hoy. Muchas gracias, Sebastián. Súper interesante tu presentación. Entonces, ustedes estudian como las cepas que hay, que salen también en el hospital de Osorno y de todos los establecimientos de ahí. Algunas sí, es que todo depende de los dineros, pero tratamos de cooperar con las universidades porque al final se trata de colaboración y a veces las universidades se ganan proyectos y nos ayudan con cosas, nosotros le pasamos cepa y ellos sacan tesista, entonces vamos trabajando de esa forma. Obviamente nos encantaría hacerle em, genoma completo a todo, pero es imposible. Piensa que cada genoma sale $80. Entonces, vamos de a poco, con cosas puntuales y ahí vamos alimentando un poco el tema de la data chilena, porque de momento hay varias cosas hechas en hospital, pero, por ejemplo, de atención comunitaria no hay nada. Y ahí estamos tratando de mejorar esa parte. Y pasa también que muchas veces los pacientes que salen del hospital salen con estas cepas medias resistentes y entran en la comunidad. Exacto, y Entonces, hace tiempo atrás pasaba que la gente decía, las cepas de la comunidad son buenas, ¿cierto? Como dijo un ex ministro alguna vez, son buenas personas. Y no se dan cuenta que esa persona que va al consultorio, después va al Cefam, o sea, va al hospital y así está viceversa, porque es usuario del sistema de salud. Entonces, pasa un poco eso que creen que lo más malo está en el hospital y no es así. Ya, esto es un problema totalmente comunitario. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo es la punta del iceberg, porque vemos personas que están con infección, pero no cuántas están portando estas bacterias. Perfectamente podría ser tú o yo, porque no necesitamos estar infectados. sí, de hecho, bueno, yo trabajo en medicina nuclear y ahí nosotros hacemos un examen que es el cintigrama óseo, donde vemos infecciones óseas. Y la verdad que tenemos que atender pacientes hospitalizados que vienen con los famosos aislamientos.
Mm. Y me ha llamado la atención porque últimamente ya no me dicen, no, es un SAMS, es un, no sé, un Clostridium, me dicen, es un BIM. Ah, ya. Entonces, eso me gustaría saber. Sí, las BIM son carbapenemasa, se llaman de tipo metalo porque necesitan un metal en su enzima para poder funcionar. Por eso se les llama metalocarbapenemasa. Son bien malas, tienen bien mala, o sea, bueno, dependiendo de la especie, por lo general las pseudomonas son las que portan BIM en Chile, BIM de tipo 2. Em, si son pseudomonas no me preocuparía mucho porque está como el anillo bien específicamente unido al cromosoma, entonces no hay tanto problema. Pero si son enterobacterias, por ejemplo, si es una Klebsiella, una Escherichia coli, por ejemplo, ahí sí hay un rollo porque vienen en el plásmido, el anillo del poder que yo les decía. Entonces, eso queda ahí después en la superficie y si nadie desinfecta, se lo lleva en las manos, te lo llevas a la casa, se lo pasas a las mascotas o incluso, por ejemplo, tú puedes llevar a tu mascota al veterinario. A la mascota hay un uso de antibióticos brutal y tú dices, ¡ay, qué bonito el perrito! Le das besito al gatito y todo y te pegan los plásmidos y así estamos con el tema dando vueltas. Entonces es bien difícil de detenerlo porque hay mucho caos todavía, no tenemos tantas normas como en otros lados. Claro. Y en ese caso, por ejemplo, si se encuentran con ese tipo de resistencias en la comunidad, me imagino que tampoco es llegar y tener los medicamentos porque no están dentro de del arsenal de farmacia. Entonces, también Exactamente. es complejo ese tema. A veces tienen Exact- cierto arsenal que no, me imagino que no van a tener ni meropenem, ni ertapenem, ni ninguna de esas cosas más Así es. sofisticadas. Entonces eso para los hospitales es un problema, ¿eh? No tanto para la ambulatoriedad porque el laboratorio en este caso detecta, deriva, ¿cierto? Hace el aviso al hospital, pero el hospital se tiene que hacer cargo, o sea, de ver el tratamiento y todo, y esa persona ya llega con un mecanismo diagnosticado y ya debería irse al tratamiento de una. Entonces, imagínate el coste que tiene eso, es todo un problema. Entonces, por lo general, esto sucede más en personas mayores, sobre 65. Algo súper trivial, por ejemplo, que es la infección del tracto urinario en personas mayores, sobre todo en abuelitas. Em, Piensa tú que nosotros tenemos en Osorno un 8% de multiresistencia, de BLE, por ejemplo, que es algo súper común que suceda y tu recurrencia y todo, pero ya se escapa de la farmacología del Cefam, o sea, ya no te sirve nada del Cefam. ¿Qué haces Mm. ahí? Entonces el hospital se tiene que hacer cargo y tiene que tomar todo esto y es un impacto en la diversidad microbiana bastante importante. Yo no sé si alguien quiere abrir su micrófono, levantar su manito para hacer alguna pregunta o algún comentario de experiencia. Abre los micrófonos. Yo solo quiero felicitarlos. Al final me quedé escuchando toda la charla, ya me hizo devolverme la Andrea. Me devolví al hospital para poder abrir el Zoom y decidí quedarme y lo encontré súper interesante. No soy del área, pero lo encontré muy interesante. Es un mundo que la verdad entre tecnólogos no conocemos tanto. Eh, todo, yo trabajo en anatomía patológica y lo más cerca que yo veo de lo que ustedes me hablan, de lo que hablaba Sebastián, es cuando me mandan un fallecido, así como aislamiento por BLE. Y yo así como, ¿qué será BLE? Entonces, como eh, súper interesante, me gustó mucho, lo felicito por la organización, por la motivación a estar en esta charla, la motivación que tienen también en enseñar. Así que súper. Ahora sí que me voy para mi casita. Los felicito, chiquillos, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Chao, chao. Gracias. Ella es la Chao. presidenta, es Teresa, por si acaso. Sí, Chao, Teresa, gracias Presidenta del por Colegio de abrir. Tecnólogos Médicos. sí.
Sí. Gracias por Espero abrir. ir para allá cuando se reorganice el regional. Chao. Chao, Chao. chao. ¿Alguien más? Francisco Córdoba, que estaba preguntando igual. Era por ahí. Los chicos del hospital, de aquí del Hospital Base, parece que habían algunos. El Gonzalo. Ellos son los fieles representantes de ahí, de aquí del Hospital Base. Ah, qué bueno, qué bueno. Ahí está Hola a Gonzalo. todos. Hola. Hola, alcancé a entrar en la última parte de la presentación, pero más que nada, ¿qué les puedo comentar? Que acá, como la Andrea decía, los dolores de cabeza son las BIM. Esas son las que están dando harto dolor de cabeza últimamente, pero son, como decía Sebastián, son en Pseudomonas, así que dentro de lo malo es lo menos No tan malo. mala. Es lo menos Ay, malo, porque igual es malo, pero eso es lo que prácticamente da dolores de cabeza acá en el hospital. KPC tenemos muy pocas, hace un tiempo tuvimos, hace unos años, pero ahora aparece una esporádicamente por ahí, pero no es que esté como en dentro del hospital así como de forma fija como las BIM. ¿Y qué más puedo complementar? Que es un BIM con perfil un poco extraño, porque ahí como lo mostraba Sebastián, igual que hay a veces cepas que se muestran sensibles a algunos antibióticos, pero después cuando uno le hace los estudios, ve que se expresan los genes. Por ejemplo, de la de acá, una bien característica que tenemos es sensible a meropenem y también por ahí intermedio a cefalosporina, pero a uno al hacerle los test dan bien positiva, entonces ahí obviamente tenemos que hacer la conversión ahí como explicaba Sebastián, pasarlos de ya sea de intermedio o de sensible a resistente, y así se informa. Y eso, no sé qué más les podría ¿Ustedes, complementar. ustedes tienen ahora el maldito o Sí, pues tienen? sí, sí, malditos como hace más o menos 5 años. Sí, sí, pero malditos ahí es para identificación. Sí, Mm, sí, eso. sería interesante que también nos pudieran presentar ustedes después del laboratorio de microbiología, Habría que porque igual, organizarse. sí, pues nosotros los que recibimos los pacientes medio aislados, sería como Claro. interesante saber cuáles son los bichos que andan dando vueltas. Sí, fundamentalmente eso y lo otro es todo lo hospitalario, lo común, las BLE, ahí los Clostridium que aparecen. Las BLE son bastante común. Ya eso ya es como casi parte de todos los días uno ya ve BLE, entonces ya no es tan sorprendente como antes. Pero eso básicamente. Muchas gracias, Gonzalo. Parece que había Bueno, otra chica igual. A mí me pareció conocida, Gabriela, ¿o no? Bustamante. no Como lo que sé. la vi Quizás y ya me pareció se conocida. salió. Quizás arrancó. Ah, Sebastián. Ok, ¿me escuchan, no? ¿Sí? Ah, ya primero que todo, felicitar a Sebastián también por todo su trabajo. Lo tuve de visitas por acá un tiempo y felicitaciones por todo lo que ha estado realizando a nivel internacional también. Y tengo una pequeña pregunta, si es que has sabido de algo de estos desarrollos microbianos, esto de, ¿cómo se llama esto? De resistencia, eh, basado en los movimientos migratorios que hay. Hoy en día, digamos, la cantidad de población que viaja de un lado a otro, internacionalmente y nacionalmente, si ha habido algún traspaso de esta eh, como resistencia, si es que han visto ustedes algo, eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Sí, hay hartas cositas, Seba. Mira, al principio el tema de la migración, em, uno pensaría que impacta como de gran manera, pero
lo que se ha observado es que los pacientes que llegan con infecciones propias de sus cepas, digamos, que no son nativas, eh, pasa la infección y no tienen mucha propagación. Y nosotros creemos que hay una teoría ambiental como la temperatura y otras cosas más, quizás la calidad del agua, que puede estar interfiriendo un poco en eso porque eh, dependiendo de la ciudad, predominan los distintos microorganismos. Y en algún momento estamos hablando de Chile antes del 2000, era todo, UCI era puro acineto. Y luego llegó Pseudomonas y se borraron los acinetos. Y ahora cualquier cosa que intente ingresar es como bien difícil porque Pseudomonas es como la campeona de las UCI, junto con las que forman carbapenemasa. De hecho, Gonzalo, ¿no? Gonzalo el que estaba hablando recién, Sí, el Gonzalo. colega. Sí. Nosotros acá tenemos cepas KPC que son resistentes a Ceftavi. Entonces estamos a un nivel ya es catastrófico de resistencia, pero tienes que pensar que tenemos igual a Bariloche al lado, entonces compartimos cosas con Argentina que son muy similares y eso igual es un problema. Entonces, quizás Valdivia está como un poco un valle, ¿no? Escondido, porque tiene menos tacto con otras ciudades, quizás internacionales o no, pero el impacto no es tan fuerte como las ciudades que están como aledañas a ciudades de otro país, como en el norte, por ejemplo, donde predominan otras enzimas, y acá en el sur, por ejemplo, si tú ves Punta Arenas no tiene carbapenemasa porque ahí no llega nadie, entonces solo un avión. Entonces hay todo un tema que es de nicho ecológico que aún no lo hemos explicado, pero em, hay otra cosa que no se ha tomado en cuenta, por ejemplo, que son las aves migratorias, que también se llevan bacterias y plásmidos en las heces de un lado a otro. Entonces ahí las cosas que van como logrando sobrevivir a lo que le llamamos el fitness génico, las que se logran adaptar, esa es la que van quedando, que fue lo que pasó con Pseudomonas. No sé si respondo algo a la, la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Vamos a ver el chat, a ver si hay algo. Aquí Francisco dice que ya tienen que comenzar con el PRUA. Cristian Cáceres dice, excelente presentación, Sebastián. Vamos. Muchas gracias a Francisco y a Cristian por estar aquí, de los presentes. No sé si alguien tiene más dudas que podamos compartir. Si no, lo esperamos en Así Osorno a que, fin de mes para, para que vengan al curso. yo estoy media, yo estoy por otro lado. Sí, Sí. Nosotros igual tenemos un examen bueno, tenemos dos exámenes más. Tenemos los renales, que principalmente vienen pequeños, a veces vienen con un puro riñón funcionando, uy, y son de ITU de recurrencia, con fiebre, y, y lo que yo he visto es que les dan como nitrofurantoína, así como que se mantienen ahí. Pero yo tengo entendido que la nitrofurantoína, el Proteus, parece que no hay alta resistencia en Proteus, ¿no? sí, lo que pasa es que Proteus tiene resistencia intrínseca y ahí depende de cada bacteria, cada especie tiene resistencia intrínseca propia y eso es lo que se llama el resistoma. Es como parte, digamos, la base de esa bacteria ya es resistente, independiente de los mecanismos, pueden ser accesorios o no, pero el problema, imagínate, pues recién estamos vigilando nosotros, nos interesan las adquiridas, no las que son propias de la especie. Entonces, muchas veces, si tienes, por ejemplo, en este caso, que tienes tu recurrencia por Proteus, olvídate que te va a servir la nitrofurantoína,
porque la Claro. nitrofurantoína necesita un pH ácido en la orina y el Proteus tiene una enzima que se llama ureasa. Y lo que hace es cambiar el pH de ácido a básico. Entonces te lo sube 7, 7,5 y ahí ya la nitrofurantoína murió. Entonces tenemos varios temas con eso, con el tema por ejemplo, nitrofurantoína que para coli es lo mejor que existe, ¿ah? No, tiene como un 5% de resistencia a canosor, no es, de hecho es mucho mejor que empezar con cualquier otro antibiótico. Si el problema está en la parte como de la absorción, porque hay mucho malestar gástrico, todo, entonces la Mm. nitro barata que dan hace doler la guatita, pero si compras la nitro más cara, que la que viene con macroantina y excipiente, no te duele la guatita, entonces estás haciendo, digamos, ahí el cambio por un antibiótico con un mejor vehículo. Y eso también Sí, es otra cosa, pues, la gente intentando ahorrar se compra, o la parte como los hospitales y todo, se compra algunas formulaciones que quizás no son tan buenas. Entonces, esa es otra cosa que tiene que ver el PROAP. Ya tenemos que ver qué da mejor resultado. sí, pues, por ejemplo, en los casos que nos han llegado son, claro, son todos pacientes que a veces los tomamos así de chiquitito, guagüita, que los diagnostican y claro, eso ya cuando llegan de grande acá tienen como mejor pronóstico, pero hay muchos que nunca en la vida, por ejemplo, a mí nunca en la vida me hicieron un examen como ese, en donde ves la función renal diferenciada y puedes ver las cicatrices que puede dejar unas infecciones urinarias recurrentes. Entonces es como bien bueno. Pero ya si tú lo haces de grande, ya lo más probable es que tenga un puro riñón funcionando. Sí, es, Y hay harta gente que ha tenido, claro, tiene litiasis y todo eso. Y el sí, otro examen que hacemos, bueno, es el óseo, pero es como un óseo modificado. Y se usa un fármaco que se llama Infectón, que es en base a ciprofloxacino. Entonces ahí también estaba el cuestionamiento, porque se supone que el fármaco se pega en los lugares donde hay mayor eh, irrigación por la infección y después en el sector del hueso, pero ¿qué pasa si hay muchas bacterias que son resistentes a ciprofloxacino? Entonces, mm, sí. es Bueno, como y complicado. ahí hay otro tema igual que hablamos del efecto inóculo, que dependiendo de la cantidad de bacterias que hay en la población, eh, es como que el antibiótico va a pelear con una turba. Entonces, puede que mates a uno, pero te quedan 100 más. Entonces, dependiendo de la cantidad de bacterias que hay, si la infección es muy densa, a veces que es mejor siempre tratar de sacar esas como especie de absceso. Y en todo lo que es casi las cocáceas, o sea, estáfilo o streptoentero, el cipro no funciona muy bien. No hay Entonces, claro, buena, no hay buena, no hay buena salida clínica ahí. Entonces, hay todo un tema que tenemos que ir mejorando, pues, cambiando. Para eso necesitamos los aislamientos, esta ver la vigilancia igual. población, la vigilancia, de cuántos casos de estos, los tratamientos. Entonces, hay un trabajo en conjunto que hay que hacer a nivel, digamos, nacional, pues. Entonces, para que todos tengamos igual idea de qué hay que hacer y qué no hacer. Exacto. Ya, pues entonces, si nadie más va a dar algún comentario ni alguna pregunta, solamente invitarlos a mañana. Me parece mucho que a la misma hora, a las 7, viene la charla del colega de Banco de Sangre, de aquí del hospital. Él siempre en realidad tiene muy buenas presentaciones, estuvo con nosotros el año 2022 cuando hicimos la primera versión y ellos como que tienen unos proyectos y cosas así raras, así que son bien Ujú. entretenidas sus presentaciones para que las puedan ver, ¿ya? Aquí, bueno, Gonzalo dice gracias por la instancia y gracias a Sebastián por la presentación. Ya. Así que cualquier cosa me pueden escribir y yo a lo mejor les puedo hacer el nexo contigo para que puedan, no sé, juntarse por WhatsApp, hablar y todas esas cosas.
Sí, no hay problema, no hay problema. Nosotros siempre vamos a colaborar y sobre todo los colegas que están aquí al lado de hecho igual colaboramos con la universidad igual. Siempre se pueden hacer cositas, ¿no? Aunque sean pequeñas, pero igual podemos hacer cosas. Lo importante es trabajar en ello. Y Así que conocerse mm, y juntarse, pues así de repente, aunque sea aquí por Zoom y ver qué está haciendo el otro. Así que eso. Ya, pues muchas entonces gracias. dejamos hasta acá esta sesión. Mañana usamos el mismo link, ¿ya? Y yo no voy a estar. Va a estar mi colega Javier. Él va a abrir el chat, o sea, el Zoom. ¿Ya? Ya, pues nos vemos. Muchas gracias Chao. por la invitación, que estén muy bien. Chao, chao.